Bien, pues vamos a crear una aplicación de Windows Form. Esta aplicación de Windows Form le voy a colocar conceptos de orientación, de OOP, de orientación a objetos. Lo puse en inglés. Entonces lo voy a crear. Se me va a generar el proyecto. Ya cada uno de los que estamos aquí presentes debe a esta altura reconocer inmediatamente cada una de las partes que vemos en pantalla. De este lado que tenemos la barra de herramientas, donde están la mayoría de las clases que podemos llevar como objetos al formulario de manera visual. De este lado tenemos ¿qué cosa? El explorador de soluciones, que nos permite navegar a través de la estructura de los archivos que conforman nuestro proyecto. Y tenemos acá debajo la ventana de propiedades, que nos sirve para editar en vista de diseño las propiedades de cada uno de los objetos que podemos implementar en la vista de diseño. Bien, vamos a ir de una vez y vamos a dar doble clic en el formulario. Cuando yo doy doble clic sobre un botón, el Visual Studio automáticamente genera un método de forma automática relacionado a uno de los eventos que pueden pasarle a ese objeto. Casi siempre está relacionado a uno con clic, pero hay objetos particulares que al usted hacer doble clic directamente sobre ellos llaman eventos que son muy propios de ese tipo de objetos. En este caso, el evento que estamos llamando aquí es la carga del formulario. ¿Qué va a pasar cuando el formulario se cargue en pantalla? ¿De acuerdo? Ustedes ven acá que dice form _ load, ¿verdad? Ese es el nombre que el Visual Studio le dio a ese método. Sin embargo, es aquí la importancia de saber acerca de los delegados, que yo les decía que los delegados eran el origen propio de los eventos. Ya hablamos que era un evento, ¿verdad? Era algo que le pasaba al objeto en un momento determinado. O sea, una ocurrencia que le pase a un objeto. ¿Qué le puede pasar a un botón? Bueno, un usuario puede pasar el mouse sobre él. Eso es un evento de por sí. El usuario puede hacer clic sobre él y ese es otro evento, el evento clic. El usuario puede hacer doble clic sobre el botón y es otro evento. Entonces, el formulario, como es un objeto, tiene también algunos eventos que son característicos de él, y uno de esos es la carga. Ahora, una cosa es el nivel de abstracción que nosotros estamos manejando. Hay gente que entiende que cuando le da doble clic se habilita el evento load y ahí él escribe lo que tiene que hacer cuando pase el evento load. Ahora, ¿pero dónde se define ese objeto? ¿Cómo se asigna que cuando yo le doy doble clic este método sea el que desencadene cuando el formulario carga? ¿Dónde yo puedo determinar eso? Necesariamente tengo que irme a la definición de la clase, que estuvimos, esto es un resumen de la clase pasada. Vimos que aquí en la definición de la clase del formulario ya yo puedo ver un desglose de todo lo que realmente está pasando por debajo en mi formulario. Y si yo voy aquí me voy a dar cuenta que una de las propiedades del formulario es precisamente una que se llama load. ¿Se fijan? Pero esa no es una propiedad de cualquier tipo, o un objeto de cualquier tipo, o un campo de cualquier tipo, sino que ese en específico se trata de un event handler, un manejador de eventos. Y ese manejador de eventos se crea a partir de delegados. He ahí, y repito, la importancia del manejo de los delegados. Y les voy a dar un ejemplo que van a hacer que los delegados les gusten mucho. Bien, entonces fíjense aquí qué pasa. Aquí yo vi en la clase pasada, yo les enseñé que un delegado es simplemente un objeto que es referencia a un método, pero que no simplemente a un método, sino a métodos, porque vimos que yo le añadí dos métodos a un solo delegado y cada vez que yo llamaba el delegado se ejecutaban los dos bloques de instrucciones, los dos métodos. ¿Se acuerdan de esa parte? Eso fue la última clase. Entonces fíjense aquí, de la misma forma que yo le amplié la funcionalidad a ese delegado, fíjense cómo aquí lo podemos hacer con los eventos, ya que los eventos son delegados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es donde está ocurriendo verdaderamente la magia, donde se está asignando el método que va a ejecutarse cuando se llame ese delegado.
De esa manera ya tenemos precargado que cuando se ocurra ese evento en particular, pues se desencadena el método que Visual Studio generó automáticamente. Vamos a ver esto en un ejemplo más importante. En primer lugar, ¿qué tiene el formulario ahora mismo? ¿Cuáles objetos tiene el formulario? No tiene ningún objeto. Bien, voy a ir al evento, o no al evento, sino al método que se le va a asignar al evento de la carga del formulario, y voy a escribir lo siguiente. Buro. ¿Qué es eso? Una clase. Yo voy a instanciar un objeto de ese tipo y le voy a llamar que se llame botón 1. Déjame ponerlo en español. Botón 1. Y le voy a decir igual. ¿A qué va a ser igual ese botón? A nuevo botón. Perfecto. Ya yo tengo un botón. Pero yo ejecuto esto aquí, ¿verdad? Y me va a aparecer el formulario y vamos a ver si aparece el botón. No aparece el botón. Es porque primero yo tengo que definirle algunas características muy puntuales a este botón. Por ejemplo, como ya yo tengo un botón que... Exacto. Perdón, le puse botón 1.location. Yo le voy a dar aquí New System. Recuerdan que namespace es ese, ¿verdad? System, dentro de System hay uno que se llama Drawing, y este tiene esa clase Drawing, tiene un método que se llama Point, que representa las coordenadas dentro del formulario donde va a estar ubicado el objeto. Yo voy a colocar, son dos, una en el eje X y uno en el eje Y. Yo lo voy a colocar de manera arbitraria estos valores. Le voy a dar 130,79. Eso sabrá Dios en qué posición saldrá el botón. Entonces, otra cosa que debemos de hacer con el botón, bueno, sería bueno darle un nombre a ese botón y le vamos a colocar el mismo que tiene, ¿verdad? Botón 1. ¿Qué otra propiedad del botón vamos a usar? Bueno, vamos a usar botón 1.text que diga click me. Perfecto. ¿Y qué otra cosa necesitamos del botón? El site. Hay alguien por ahí que está estudiando. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién lo dijo? Me interesa saber quién lo dijo. Marcos. Ah, no, eso no es extraño. Entonces aquí le doy New System otra vez. System. Punto Drawing. Eso lo que permite es dibujar cosas, ¿verdad? Entonces tiene varias propiedades para dibujar. Y entre ellas, aparte de Point, hay una que se llama Site, que también tiene dos dimensiones, arriba y abajo, porque el formulario es un objeto plano. Entonces le vamos a dar, qué sé yo, 70 por 70, eso me va a generar un botón cuadrado. Va a tener 70 de ancho y 70 de alto. Perfecto, ya tengo mi botón, pero si yo vuelvo y ejecuto esto, vuelve y no me va a aparecer. Déjame desactivar el antivirus, que es bastante molesto. Por 10 minutos no, vamos a desactivarlo una hora. Perfecto, sigue sin aparecerme nada. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que especificar que ese botón va a formar parte del formulario. Sí, pero claro. Entonces, nada, le voy a decir cómo se llama el formulario. For1, ¿verdad? For1 tiene una propiedad que es del tipo colección, nuestras famosas listas, que a todos nos gustan mucho, ¿verdad? Y hacemos agendas con ellas de tarea que nos pone el profesor. Ok, entonces tiene controls
for1.controls. Ah, es que ese no es el objeto, sino la clase. Entonces voy a tener que, sería this punto. ¿Quién me dice por qué estoy usando this? Al propio formulario, estoy haciendo referencia al propio formulario. En ese contexto estamos hablando de la carga del formulario, por eso cuando escribo this se entiende que hago referencia al propio formulario. Entonces fíjense aquí que me sale una propiedad add. ¿A qué tipo de objeto le sale esa propiedad? A las listas. ¿Y cómo yo agrego una lista? Simplemente pongo aquí el método add y aquí dentro el elemento que deseo agregar, ¿sí o no? ¿Qué yo tendría que agregar ahí? Botón 1. Entonces vamos a ver ahora si ahí nos aparece nuestro amado botón. Lo tenemos en pantalla, pero hay algo muy importante. Yo le doy clic y no pasa nada. Ah, profesor, pero para yo hacer que un botón haga algo tenía que darle doble clic para que él me genere el evento. ¿Dónde está el botón para yo darle doble clic? Yo agarro un botón aquí, dirán ustedes, ¿verdad? No, vamos a agarrar un botón y vamos a añadirlo, ¿verdad? ¡Pap! Ya yo tengo un botón ahí. Sobre ese botón yo voy a dar doble clic y voy a poner aquí que diga message push .show yo existo desde el principio. Entonces cuando yo voy al formulario, tachan, ahora tengo dos botones. Pero fíjense eso, cuando yo doy clic aquí me sale yo existo desde el principio, porque nosotros lo creamos en tiempo de diseño. Pero este caballero que está aquí para el usuario es muy real, pero en tiempo de diseño lamentablemente no existe. Entonces yo quiero que le haga algo al usuario con ese botón. ¿Dónde yo lo defino? ¿A dónde? ¿Pero en dónde y cómo lo hago? No tengo que crear un evento, porque de hecho yo hice una instancia de un botón que ya tiene ciertos eventos predefinidos. Pero ¿qué yo tengo que hacer para asignarle entonces un evento? Voy a tener que asignarle o un método anónimo a ese evento, o una expresión lambda, o un delegado, o un nombre de un método que yo quiera específicamente pasar, como lo hacíamos con los delegados. Vamos a ver ahora. Aquí en botón 1 yo voy a colocar clic. Fíjense que los eventos aparecen como con un rayito. Eso significa que eso no es ni un método, ni es una propiedad, ni un campo. Eso es un evento. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar aquí más igual. Algo que voy a hacer en primer lugar va a ser decir que ejecute el que está ahí abajo. ¿Cómo yo hago eso? Sencillo, voy a escribir this punto botón 1 clic. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo ejecuto el programa, ambos botones lanzan el mismo método, porque a ambos eventos clic de ambos botones yo le he asignado que ejecuten ese método. Pero yo podría hacer como lo hacíamos antes, un delegado, y hacer un delegado aquí, delegate, y aquí colocar lo que yo quiero que se ejecute. Voy a decir message push.show yo solo existo aquí. Entonces fíjense cómo este delegado que yo creo, ¿qué hace? Apunta a métodos. Pero en este caso, este método que yo le asigné es un método que tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre, es un método anónimo. Estoy creando un delegado a través de un método anónimo, y ese método anónimo se le estoy asignando al evento clic del botón. Ahora cuando yo doy clic sobre mi botón idealizado, pues entonces tengo el mensaje que dice yo solo existo aquí, porque en tiempo de diseño ese botón no está en ningún lado. Ahora este sigue diciendo yo sí existo desde el principio.
Esto yo lo hago así, es para que ustedes puedan asimilar los conceptos, porque esto no es de un curso de introducción de C#, es un curso avanzado. Pero lo que yo quiero de ustedes, en un principio, como les decía, es darle cierta ventaja con relación a la competencia. De hecho, de usted salir al mercado con estos conocimientos inicialmente, ya tiene cierta ventaja sobre sus competidores, que no son 2 ni 3. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso que acabamos de ver? ¿Preguntas? Sí. Esa igualdad cuando hizo el delegado, puso un hermano, igual, más o menos comparación, una asignación, lo hemos visto antes. Lo vimos en la clase pasada. Sucede que con los valores yo puedo hacer, ¿ustedes se acordaban cuando hacíamos un número era igual a la variable más otro valor? Lo que tenía más lo nuevo, exactamente. Eso es equivalente a que yo hubiese escrito, por ejemplo, vamos a hacer un caso puntual. Exacto, eso es. Que en caso de que tenga algo adicional le puedo añadir. Es igual a botón uno clic más delegado. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en este caso particular yo podría haber hecho eso y daba lo mismo. Eso lo utilizamos con el acumulador y ese tipo. Exacto, daba lo mismo porque el problema es que en este caso particular el clic se asigna en null, ya tiene un valor, ¿verdad? Por eso tengo que agregarle esto. Pero si esto fuera un delegado cualquiera y no un evento, yo podría hacer esto fácilmente, ¿de acuerdo? Pero como ya tiene un valor y se tiene que conservar, lo que yo estoy añadiéndole funcionalidades a ese evento. Entonces ahí sí tengo que agregarlo. Y eso me sirve para darle otra funcionalidad. Vamos a poner aquí más debajo, botón 1, punto clic, botón 1 punto clic va a ser más igual, o sea, le estoy añadiendo funcionalidad a otro delegado anónimo que estoy creando, que simplemente va a decir que this. Cuando digo this, ¿a qué me refiero? Al formulario. ¿Qué estoy cambiando? ¿Qué propiedad hay? ¿Y dónde se ve ese texto que yo voy a cambiar ahí? En la barra de título del formulario. Entonces aquí voy a decir un mensaje cambiado desde otro método. Mi punto y coma para que no grite. Y mi punto y coma aquí. Perfecto, fíjense que yo estoy haciendo aquí. Aquí yo le estoy añadiendo a un mismo delegado, a un mismo evento, referencia a 2 métodos distintos. Y podrían ser 10 métodos distintos, 15 métodos distintos, 30 métodos distintos. Lo que yo quiera, él lo va a poder almacenar. Entonces cuando yo hago clic aquí, ya no solamente dice yo existo aquí, sino que también le cambia el nombre al formulario. Fíjense como ya dice el nombre, no, el texto, el título al formulario, y dice cambiado de este otro método, porque cada vez que yo utilizo el signo de plus, lo que igualo es el valor que ya tenía más lo nuevo, como dijo Joan. ¿Alguna otra pregunta? Esto, señores, es fácil de entender, muy fácil de entender. ¿Cuándo se vuelve complicado? Cuando existen lagunas, cuando usted hay conceptos que todavía no maneja bien, porque vuelvo y repito que estos son conceptos un poquito avanzados. Avanzado no quiere decir que sean difíciles de entender, sino que para usted llegar ahí tiene que haber agotado cierto camino, ¿sí o no? Es eso simplemente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar eso ahí en pausa para precisamente cubrir esas lagunas que todavía algunos no nos dejan comprender lo que estamos haciendo ahí en pantalla. Porque ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos creando objetos, haciendo un uso real de la orientación objetos. No estamos pegando botones en un formulario por pegarlos, sino que le estamos viendo el funcionamiento a esto que llamamos programación orientada a objetos. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, y el primer concepto que vamos a aclarar es el de clase, concepto que tratamos en el primer día de clase que estuvimos aquí.
pero lo vamos a abordar desde un punto de vista ya enfocado desde el lado de C-Chat y la plataforma.net, que representa una clase no en teoría, sino en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto que vamos a iniciar le vamos a dar un nombre y lo vamos a llamar miembros de clase. Miembros de clase. Aquí simplemente vamos a crear una nueva clase. Le damos a agregar clase. Esta clase la vamos a llamar estudiante. ¿Qué les parece? Para que les sirva de ejemplo para los que están trabajando con el proyecto. Así de bueno soy. Y miren, les va a tocar el último viernes. Perdón, tengo que aclarar esto. El miércoles 16 sería el último día de clases, pero ese día es feriado, no hay clases. Entonces, como lo que toque es entrega de proyecto, le voy a dar más tiempo para que entreguen el proyecto y vamos a quedar de acuerdo para que nos reunamos aquí en el curso donde damos la clase a veces allá arriba, ¿verdad? En la segunda planta. Ajá, exacto, el viernes de esa misma semana, el viernes 19. O sea que van a tener todavía 2 días más. Porque ya el semestre empieza y... Sí, pero eso es parte de la diversión, lo que vamos a ver aquí. Bueno, de todas formas, entonces yo personalmente ya tengo un compromiso para ese día porque entendía que era feriado. Lo dejaron fijo que es el 16. Ok, no, pues como quiera. Como quiera. Entonces ya saben, el viernes 19 es tentativo. Vamos a ver si se puede que sea el lunes. El lunes. Porque lo muy probable es que el sábado 20 sea la graduación y ustedes no van a venir después que le den el diploma. Yo sé que no. No, presentamos ya la graduación. Entonces sería bueno que sea el viernes. Tentativo es el viernes, es el mejor día. Entonces, bien, esta clase la voy a llamar estudiante. Fíjense que se llama estudiante y no estudiantes. ¿Por qué? Porque este va a definir un tipo de objeto, va a contornear un tipo de objeto en particular. Entonces vamos a ver qué se trata esto de miembros de clase. Pero voy a aprovechar y voy a aclarar el tema de los tipos de clase. Las clases pueden ser de 2 tipos. Pueden ser initial class o pueden ser public class. Si yo no especifico la palabra inicial, mi clase va a ser si no la especifico por defecto, no, es inicial. Las clases no son ni privadas, ni protected, ni nada. De los miembros, los modificadores son de los miembros. Ahora, si yo no defino inicial aquí, initial, si yo no lo pongo, él entiende inicial. ¿Y qué pasó? Inicial. Sí, cuando ven a ver. No lo quiere ver. Bueno, básicamente que si yo no lo pongo, él la ve como... perdón, no es initial, es internal. Ay, ¿qué me pasó? Es internal class. Ahora, si yo no lo especifico, también es internal. Ahora, cuando yo especifico que quiero que sea pública, tengo que especificar aquí que es public class. Una clase interna solamente tiene ámbito dentro del archivo donde se define. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, yo puedo aquí trabajar con esa clase, pero en otros archivos no podría, porque no tiene visibilidad dentro de otros. Exacto, no tiene alcance. Entonces, para que tenga visibilidad dentro de otra, tengo que definirla como pública. Si yo no lo defino como pública, automáticamente él entiende que es initial, internal.
Pregunta. Tendría que ver, entonces, al momento de crear la clase, ¿la defino dentro de la solución o dentro del proyecto? Porque vos estás definiendo, por ejemplo, dentro del proyecto y el explorador de soluciones, ¿verdad? O sea, con derecho a agregar dentro de la solución o dentro del proyecto. mira lo que sucede. En este caso particular, lo que está pasando es lo siguiente. Una clase que tú declaras de esta forma solamente va a tener visibilidad dentro del propio archivo donde se define, dentro del mismo archivito físico donde tú escribiste la clase. Ahora, para que esa clase sea visible desde otros archivos, tiene que necesariamente declararse como pública. Ahora, siguiendo el inicio que vamos a ver con los tipos de miembros que puede tener una clase, vamos a aclarar ahí mismo la diferencia entre clases estáticas, ¿verdad? Y clases no estáticas. Lo primero es que las clases estáticas no se pueden instanciar. Una clase que yo defina de esta manera, ponga public, esa clase pública, ¿no? Pero le voy a añadir la palabra static. Esa clase pública, por lo que yo la puedo usar en cualquier lugar, ¿verdad? Yo voy a venir aquí al formulario y en el evento load del formulario voy a definir un estudiante. Estudiante p igual new estudiante. ¿Por qué me marca error? Porque la clase es estática. Una clase estática no se puede instanciar. Profesor, ¿y para cuándo me puede servir a mí crear una clase de ese tipo? Muy sencillo, vamos a crearla a continuación. Voy a darle aquí a agregar una clase y esa clase yo la voy a llamar operaciones. Operaciones.cs. En esta yo voy a definir métodos para realizar las operaciones de suma, resta y multiplicar. O sea, en ese caso, ¿para qué yo voy a crear un objeto tipo operaciones? A mí lo que me interesa es sumar, restar, multiplicar y dividir. Pues defino mi clase como estática. Exacto, y creo mis métodos aquí. Un public void static, perdón. Tengo que definirlo estático. Acuérdense que cuando yo voy a crear métodos que se usen sin necesidad de crear una instancia de la clase, el método debe ser estático. Entonces vemos como hay una asociación entre la palabra clave static y la herencia. Desde que vemos static significa que no necesito instanciar, y si es a nivel de clase, o sea, si hago mi clase estática, esa clase no es que no necesito, es que no se va a poder instanciar. Entonces agrego estática aquí y escribo un método void. Bueno, vamos a poner que retorne un valor int. Vamos a ponerle doble. Bueno, int está bien. Int que se llame sumar. O fue sunar que puse, no me fijo. Sunar fue que puse. Sumar, y ese método va a recibir dos valores. ¿Qué decíamos que colocábamos entre los paréntesis de los métodos? Los parámetros. Los parámetros simplemente son variables donde el método va a recibir valores externos para procesarlos y luego devolver un valor o procesar esos datos. Entonces aquí yo voy a colocar intx y inty, que son dos valores que se van a sumar. Entonces aquí muy importante, como este método devuelve un valor, ese método no es void. Fíjense que me está mostrando suma en rojo, que hay un error, porque este método necesariamente tiene que retornar un valor. En este caso, ¿qué va a retornar? La suma de x más y. Ya, ahí finalizó mi método. ¿Qué yo voy a hacer inteligentemente? Vengo aquí y lo voy a pegar por cuantas operaciones haya. Entonces este va a ser la resta. ¿Cómo se va a llamar? Restar. Y este multiplicar. No está mala la idea. Perfecto, fíjense que yo tengo aquí, sencillo, ya yo tengo unas funciones que yo voy a reutilizar cada vez que yo quiera. Y como son funciones que no son de instancia, esto quiere decir, son funciones estáticas, me viene muy a bien definirlas en una clase estática, de manera de que yo pueda importar esa clase
a todos mis proyectos futuros que yo vaya a necesitar sumar, restar, multiplicar y dividir. En este caso eso son cosas muy básicas, pero entiendan que se trata de ejemplificar un uso probable para este tipo de clases. ¿Se entendió esa partecita ahí? Entonces ya ahora sí yo puedo aquí en el evento load del formulario decirle aquí estudiante sumar, estudiante punto. Ups, no me sale. Vamos a ver qué pasó si no lo puse public. Yo puse punto. Ah, perdón. Sí, ciertamente. Fue que seguía con el ejemplo de operación en mente. Yo le digo, si ustedes se duermen, yo pierdo la concentración. Operaciones punto sumar. Entonces, eso vamos a hacer que retorne un string. O sea, lo estamos convirtiendo, lo que la función retorna, que es un entero, lo estoy convirtiendo a string y lo voy a asignar al formulario, a la propiedad text del formulario. ¿Qué vamos a sumar? Aquí está en rojo porque requiere que yo introduzca los parámetros. Yo voy a sumar 2 más 8, ¿verdad? Cuando cargue el formulario, eso es lo que va a aparecer en pantalla. ¿Qué le puse? 4 más 8. Ah, perdón, le puse el signo de sumar. ¿Fue 4,8 ahí? Sí. ¿Y cuál fue el problema? Su boca, Está bien. Lo que pasa es que usted con la boca dijo una cosa y hice otra. Bien, pero entendieron esa parte ahí. Ya yo en cualquier proyecto que yo necesite hacer eso, ya yo tengo unas clases con un nombre asociativo a las operaciones, de manera que yo la puedo localizar rápidamente y llevarla al proyecto que yo la necesite. Y solamente ¿cuántas veces las definí? Una sola vez. Pero ¿por qué no hace caso de que uno interesa en la variable que uno usa y puede que la defina varias veces? Ahí tendría problema. ¿Cómo así? O sea, ahí usted puso que recibe el entero X y el entero Y. Pero si yo, por ejemplo, el proyecto es más grande y también vuelvo a definir con X y otra variable, tomaría ese valor. No, porque exacto, porque aquí esto es interno del método porque son los parámetros del método. Así se llaman esos valores que tú le vas a pasar dentro del método. Y acuérdense que yo le di una clase que es otro tema que debo recalcar, que es el asunto del scope. Y este también es un buen tiempo para recapitular eso. Aquí que yo tengo una clase estudiante que vamos a tomar de ejemplo para establecer los miembros de una clase. Vamos a colocar que una clase puede tener varios tipos de miembros, pero nos vamos a concentrar solamente en 3, que son los que más comúnmente nosotros utilizamos. Como esto es un curso introductorio, ya depende de cada uno de ustedes ver los otros, pero estos son los más importantes, ¿de acuerdo? Aunque después yo en YouTube suba un video completo de todos los miembros y todo eso, ya eso depende también de ustedes si lo ven o no. Entonces vamos a colocar que aquí están los campos. Campos. Las propiedades, nuestras amigas propiedades que a todos nos gustan, y los métodos. Esto que nosotros vemos ahí, esos nombres de cosas que vemos ahí, es lo que se llaman miembros de clase. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primero, ¿qué son los campos? Recordemos la definición de clase, que era una construcción, una representación conceptual que establecía un conjunto de estados y un conjunto de comportamientos que definían cierto tipo de objetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El estado que lo definía, el conjunto de características, atributos que tenía en la clase. Sin embargo, ese conjunto de características y atributos en realidad son la parte de los datos, porque programáticamente hablando una clase simplemente es un constructor que opera sobre unos datos y tiene un comportamiento, o sea, crea objetos basados en esas definiciones. Entonces, los campos son simplemente variables de algún tipo que se
que se declaran a nivel de clase. ¿Qué significa eso? Y aquí vamos otra vez con el asunto del scope. Recuerden que nosotros podemos declarar las variables en varias partes. Podemos declararlas a nivel de clase, podemos declararlas a nivel de método, o sea, dentro de un método, podemos declararla dentro de una estructura de control, y dependiendo de dónde usted declare esa variable va a ser su scope o su alcance. Entonces, desde el punto de vista del alcance de una variable, se entiende de dos formas. Se puede entender como interna o como global. También, ya que dijimos interna, se entiende también el método, el término externa. O sea, yo lo había escuchado como variables locales y Ajá, ajá. Variables local serían las que se definen dentro, o internas, serían las que se definen dentro de un bloque de código en concreto y solamente tienen visibilidad, solamente se pueden leer y escribir dentro de ese bloque de código donde fueron definidas. Y una global es una variable que se declara a nivel de la clase, que es lo que vamos a hacer ahora. Esas variables en particular que nosotros creamos a nivel de clase son llamadas como miembros de la clase campos. Entonces vamos a crear por aquí un primer campo, lo voy a crear público. Cuando escribo público es que va a poder ser accedido desde cualquier parte de la clase. Vamos a ver luego la importancia de que eso no sea así. Primero vamos a hacerlo como está mal para después hacerlo bien. Entonces vamos a declararlo public y voy a decir que va a ser de tipo int. Ese atributo le voy a llamar código. Simplemente, que yo hice ahí, definí una variable y le puse el nombre código. Me está marcando aquí un error porque me dice que o sea, es una recomendación que me está dando, pero me está obligando porque aquí la clase está estática. Eso fue que yo puse static para darle el ejemplo y no lo había quitado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya yo definí un campo. Tengo una clase pública llamada estudiante y tiene un código. Vamos a definir que también tenga un nombre. Vamos a definir que tenga apellido. Vamos a definir que tenga teléfono. No, yo sé, pero lo estoy definiendo de forma separada. Miren, eso es otra cosa, miren, por si no se lo había dado, yo puedo hacer esto aquí, int, x, y, z, m, sí, todo lo de un mismo tipo, declararlo en una sola línea. Todo eso que yo estoy declarando ahí son variables de un mismo tipo, todas son variables enteras. Eso se llama declaración simultánea y eso yo lo puedo hacer. Ahora, para razón de ejemplos y para que las cosas se vean más claras, se hacen de esta manera. Aparte de que cuando usted trabaja, se acostumbra a trabajar de esta manera, se acostumbra a trabajar el modo de las propiedades, que es como realmente se definen estos atributos. Y aparte, cuando trabaje con Entity Framework le va a ayudar, porque así, de esa forma independiente, es que se definen los campos. Quizás podamos definirlo, vamos a hacer el ejemplo en la declaración simultánea, pero yo creo que por razón de que se lee mejor y está mejor estructurado, aparte de que si yo voy a usar luego Data Annotation, que es una funcionalidad que me permite crear validaciones un tanto básicas sobre los datos, pues me puede quedar más claro hacerlo así, pero puedo hacerlo de la forma que dice Víctor. Entonces, fíjense aquí, ya yo tengo aquí 4 campos. Dentro de los métodos hay un método especial de la clase. Ese método es lo que llamamos constructor. El constructor de la clase es que se encarga de recoger la información básica que va a inicializar el objeto que se construye a partir de la clase. En una clase vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener la clase automóvil, ¿verdad? Para ser más concreto. Y no automóvil, vamos a poner 4x4.
un caso muy concreto. Tenemos la clase 4x4. Todo el mundo sabe que el 4x4, ¿cuántas gomas tiene? 4. Pues no sería bastante interesante que desde que yo creo un objeto de ese tipo no tenga 4 gomas. Porque es demasiado pesado que yo, sabiendo que tiene 4 gomas, tenga que después de declarado el objeto, asignarle, mira, este vehículo tiene 4 gomas. Porque eso tendría que hacerlo por cada objeto de ese tipo que se cree. Y es algo que ese vehículo siempre va a tener ese estándar, va a tener esa característica. Pues entonces, todas esas características que son propias del objeto, que son valores iniciales que todo objeto de ese tipo, para ser considerado de ese tipo, debe tener, se cargan inicialmente en el método constructor, porque el método constructor se inicializa, o sea, se llama automáticamente en el momento que usted instancia una clase. Entonces, las características de los métodos constructores es que tienen el mismo nombre de la clase. Aquí yo pongo estudiante, ¿verdad? Y como es un método, los paréntesis, ¡pap! ¿Qué yo he definido ahí? Un método, pero no cualquier método. Ese es el método constructor de la clase. Y a mí me interesaría en particular un valor muy concreto. Y es el asunto del código. Yo podría hacer que ese código se genere automáticamente, podría hacer muchas cosas, pero por ahora yo voy a hacer que me lo solicite a la hora de yo instanciar el objeto. Sea necesario que la persona, por lo menos el código, lo inicialice. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir aquí intc, y aquí voy a decir this. Cuando escribo this, ¿qué estoy haciendo referencia? A la propia clase. This.código va a ser igual a ¿qué? Al código que el usuario digite cuando instancia la clase. Entonces en este caso voy a poner aquí el parámetro C. Ya, para yo definir un objeto del tipo estudiante, lo primero que tengo que pasarle necesariamente es el código. Ya el nombre, el apellido, el teléfono, esos van a ser datos que se van a recoger en el levantamiento. Por ejemplo, yo podría incluirlos ahí, que sea obligatorio que para tú crearlos llame el nombre, llame el apellido, llame el teléfono. Pero para razón del ejemplo voy a poner un solo campo. Pero ya sabemos que requeriríamos que fueran todos, porque yo no puedo crear un estudiante sin nombre, sin apellido y sin teléfono. ¿Sí o no? Entonces bien, ya yo lo creé aquí. Ya yo tengo un constructor para esa clase. Vamos a seguir viendo los métodos. ¿Qué pasa? Estos campos que están aquí, yo los declaré como públicos. Los campos son los datos de la propia clase, como pusimos el ejemplo del 4x4, del número de gomas que tiene el 4x4. Eso no debe variar. Cada vez que sale un 4x4 de la fábrica, no puede salir uno con 5 gomas o con 6. Tiene que salir de la fábrica todos esos 4x4 igualitos. Cuando usted vaya ahí a aduana, que ve que traen las jipetas, usted la ve toda igualita, una detrás de la otra. Así mismo salen de la fábrica, porque tienen especificaciones que tienen que cumplir a la hora de su fabricación. Entonces, eso mismo pasa con los objetos. Si yo defino aquí esas características iniciales, a mí no me gustaría que luego de instanciado el objeto, el usuario la cambie. Salió la 4x4 de la fábrica, y vino el técnico y dijo, oye, pero mira, esta jipeta está bien, pero vamos a ponerle una quinta goma ahora que ya salió. Entonces cuando sale a la calle, la marca dice, ven acá, ¿y quién tiró esas 4? No, tal técnico, bótenmelo porque es que son 4 gomas que lleva la 4x4. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de incidentes, es que se propone que los campos, que son la información de la propia clase, no puedan ser modificados por otra clase o por clases derivadas. Solamente puede ser cambiada por ella, por la propia clase, que sea la clase que defina sus propios valores. Entonces, en el ejemplo de la 4x4, que me resulta mejor ejemplo que este, el del estudiante, vamos a crear esa clase. 4x4. Sí, porque vamos para las propiedades. Primero vamos a los campos para entender cuál es la razón
de que existan las propiedades. Entonces aquí yo voy a poner una propiedad que se llama este tipo, lo voy a poner public también, public int, y va a ser cantidad de ruedas, cantidad ruedas. Como a mí me interesa que todas las 4x4 tengan 4 gomas, en el método constructor de esta clase, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué me dice? No, ni siquiera tengo que ponerle un parámetro, porque de fábrica todas las 4x4 tienen que venir con con 4, designarle un valor directamente en el constructor. Oh, ahí ya yo estoy cumpliendo. Todo carro que se haga ahí, 4x4, ¿cuántas gomas va a tener? 4, perfecto, vamos bien. Pero yo sigo teniendo el mismo problema. Vamos a definir aquí en el formulario nuestra querida clase 4x4, vamos a instanciarla. Y entonces 4x4 le voy a llamar digamos un 4x4 ahí, cosa, bueno, sí, un jeep. Entonces le digo aquí new 4x4. Fíjense qué pasa ahora si yo a esto que está aquí, al texto del formulario, le digo que va a ser igual a Jeep. Yo no he hecho nada con Jeep, yo nada más lo instancié. Jeep cantidad de ruedas punto toString. ¿Por qué toString? Porque ese valor es entero. Cuando yo ejecuto el formulario, ¿cuántas llantas tiene el Jeep? 4. Pero aquí yo puedo simplemente decir después que ya no tiene 4, sino que tiene 5. Jeep punto cantidad de ruedas igual a 5. Entonces cuando yo ejecuto ahora, fíjense que ese carro que salió de fábrica con 4 gomas, ¿cuántas tiene ahora? ¿Eso está bien o está mal? Está mal. A mí me interesa que todos los 4x4 tengan 4 gomas. Entonces, esa es la razón por la que los campos de una clase, que es información importante de la propia clase, se deben de declarar como privados. Es ahí la importancia. No es como decir, no, cuando tú declares los campos, ponlo privado. ¿Por qué? Porque ese es el estándar, que esa es la norma. No, ya sabemos por qué. Exacto. La razón propia de por qué deben de declararse como variables privadas. Entonces ya yo pongo aquí privado y ya nadie me va a poder modificar, de hecho ni compila, nadie me va a poder modificar el valor. Fíjense ahí como me sale en rojo, porque es un atributo privado. Pero ojo, a mí sí me interesa leer el valor. Lo que no me interesa es que lo modifique. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para obtener ese valor? Sencillo. Como los miembros de la clase son los únicos que pueden acceder a los atributos privados de la propia clase, ¿qué es lo primero que me llega a la mente? Crear un método que sea accesor a ese campo y que yo me permita obtener ese valor cuando yo quiera. Vamos a crearlo aquí sencillamente. Y venimos aquí. Yo creo un método que se va a hacer public. Va a ser, como es obtener el valor, voy a hacer que sea, que retorne un valor, que retorne un int. Le voy a poner aquí get ruedas. Ese método get ruedas va a retornar ¿qué cosa? This punto cantidad de ruedas. Profesor, pero eso es privado. Sí, pero yo lo estoy accediendo desde un miembro de la propia clase, ¿sí o no? Por lo que sí puedo. Entonces fíjense ahora, cuando yo voy aquí al formulario, ya yo puedo, en vez de colocar esto que puse aquí, ya eso no me va a permitir cambiar nunca. Todo carro que salga de la fábrica va a salir con 4 gomas y va a morir con 4 gomas, aunque se la quiten y la pongan en 4 bloques. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo aquí, ya yo puedo decir lo siguiente. En vez de poner esto aquí, que era la propiedad, que ya yo no puedo acceder a ese campo, ¿verdad? Llamo el método
que tiene acceso a ese campo. Entonces cuando yo voy aquí le doy get ruedas, y como es un método pongo mi paréntesis. Y ahora ¿qué tenemos? Get 4, o sea 4 ruedas. Podemos leer el valor que está almacenado en el campo cantidad de ruedas de la clase, pero desde otra clase no, desde ella misma solamente podemos acceder. Entonces fíjense que esto ya debe de darle una idea a ustedes del porqué de las propiedades. Vamos a suponer que esté bien, que de alguna forma en algún momento yo quiera que la gente pueda modificar ese valor que está ahí, pero aún así mi campo debe ser privado. Oye, aún yo permita que la gente pueda editarlo, también tiene que ser privado. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer parámetros que me permitan a mí que el campo que introduzca, el valor del campo que introduzca el usuario, sea un valor permitido por mí, no un valor arbitrario. Está bien, tú vas a poder cambiarlo, pero tú no me vas a poder poner ahí 5 gomas. Tú me puedes poner de 4 para abajo, porque soy yo soy el fabricante. Y si yo me... Exacto. Yo soy el fabricante, no me le pongas 5 gomas a mi carro. Yo te voy a dar el chance de que tú puedas cambiarle, pero tú no le vas a poner más. Menos sí. Pero más no. Entonces fíjense que yo tengo que hacer. Lamentablemente tengo que hacer otro método que tenga acceso a cambiar el valor de esa variable, y este método va a ser void porque simplemente estoy asignando un valor a la... Francis, que es un cajero, yo veo ese depósito, ¿cuánto? 0. Realmente. Entonces miren, esto yo le voy a dar el nombre de set ruedas. Perfecto, set ruedas. Y aquí en set ruedas yo voy a recibir un parámetro. Ese parámetro es la cantidad de ruedas que la persona va a decir, ¿verdad? Mira, en cantidad de ruedas ponme este valor. Pero ¿qué pasa? Aquí dentro yo voy a controlar, a condicionar que esa cantidad de ruedas que ponga el usuario esté dentro de mis límites permitidos. No era como antes, que él podía poner ahí un Jeep, un 4x4 con 100 ruedas si él quería, con 1000 ruedas, 1.000.000 de ruedas. Podía ponerle él si quería. No, ahora yo le estoy poniendo un límite. Le voy a decir, mira, esa rueda que tú vas a poner ahí, la cantidad de ruedas tiene que ser menor que 4. Y le voy a poner, vamos a poner menor e igual, porque puede ponerle 4 si quiere otra vez. Menor e igual. Y voy a decir y cantidad mayor que 0. O sea, él no me puede poner 0 ruedas. Me puede poner 1, 2, 3 y 4 ruedas. Pero más de ahí ya no lo va a poder poner. Entonces cuando vengo aquí, ya yo puedo establecer el parámetro y digo this punto cantidad de ruedas es igual a la cantidad. Pero ¿cuál cantidad? La que cumpla con lo que yo le establecí. Entonces fíjense aquí, cuando yo vengo aquí a mi formulario, yo voy a tratar de hacer lo mismo pero a través del método, y le voy a decir, mira, Jeep punto set cantidad, set ruedas, perdón, es igual a 3. Y cuando yo lo hago así, él me lo permite. Fíjense ahí, tiene 3 ruedas, me permitió cambiar el valor. Pero si yo trato ahora y le pongo un 5 ahí, no, si le pongo un 5, él va a seguir teniendo 4 ruedas. ¿Quién me dice por qué tiene 4 ruedas? Es el que con el que él sale de fábrica. Él sale con 4 gomas. Ahora después que sale, si tú quieres cambiarle, tú le puedes quitar gomas, pero tú no puedes poner. No le puedes quitar las 4 tampoco. No, tú le puedes, exacto, no le puedes quitar las 4, debe dejarle por lo menos una. Y no puede agregarle. Exacto, no puedo agregarle. ¿Entendieron esa parte ahí? Entonces, fíjense que yo tuve que hacer para un solo atributo. ¿Qué hice? 2 métodos. Es un trabajo. Si tuviera 100 atributos eso, ¿cuántos métodos set y get yo tuviera que hacer? ¿Cómo se desarrolla propiedades?
Entonces, ahí es que viene el hecho de las propiedades. Las propiedades me permiten a mí, primero vamos a definir qué son las propiedades. Las propiedades son un tipo de miembro de clase, ¿verdad? Entonces tenemos que tener que una propiedad vive dentro de una clase, un campo vive dentro de una clase, un método vive dentro de una clase. Entonces son miembros de una clase todas estas cosas que estamos hablando. Sin embargo, vamos aquí a donde está el ejemplo 4x4, este mismo es. Sí, vamos a quitar esto para que se vea completo. Exacto. Fíjense qué pasa aquí. Vamos a organizar este código que está medio feito. Y esto que está aquí se pasó. Vamos a ir al principio. ¡Pam! Tengo mi método 4x4. ¿Qué sucede? Las propiedades son métodos, no son campos. Son métodos. O hacen referencia a métodos. ¿Pero cuáles métodos? A dos métodos en concreto. Un método get que me sirve para asignar, conseguir leer el valor del campo, y un método set que me permite establecer el valor del campo. Y siguen los mismos lineamientos de estos dos campos que nosotros hemos visto actualmente. Solo que en vez de yo tener dos métodos definidos, yo voy a encapsular, que eso es parte del proceso de la programación orientada a objetos, el proceso de encapsulamiento, que no es más que agrupar un grupo de cosas que pueden ser complejas en algo más simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En vez de estos dos campos que yo tengo aquí, yo voy a definir una propiedad que haga lo mismo que hacen esos dos campos. Simplemente lo voy a comentar. ¿Cómo yo defino una propiedad? Sencillo, yo escribo la palabra public. ¿Por qué public? Porque precisamente las propiedades son para que el usuario pueda acceder a los valores de campos a través de ellas. Una cosa importante es que yo puedo definir una propiedad con prop, escribiendo prop, y escribo tab, pop, y sale la propiedad. Pero esa propiedad que me salió ahí fue una propiedad que se generó de forma automática, y es una propiedad automática. Ahora bien, yo puedo utilizar ese mismo esqueleto para definir mi propiedad, como vamos a ver más adelante. Pero vamos a volver atrás, es para que no se me olvide decirle esa parte. Entonces pongo aquí public. Aquí, ¿qué iría? ¿Qué tipo de dato es el campo que deseamos acceder? Entero. Pues el valor que va a tener esta propiedad va a ser entero. Entonces, luego va el nombre de la propiedad. En este caso, una cosa que olvidé mencionarles, que ya se lo había dicho en clase pasada, es que por convención los campos privados de una clase se inicializan con un underscore seguido de letras minúsculas. Entonces, como esta se llama cantidad de ruedas con underscore, ese es el campo. Pero cuando yo ponga aquí cantidad de ruedas así con mayúscula, cantidad ruedas, por convención se ponen con letras minúsculas y underscore al principio. El underscore es una forma gráfica de identificar que lo que usted está viendo en pantalla se trata de un atributo privado de una clase. Eso es que en programas muy extensos, donde usted esté viendo esos campos por ahí de manera aislada, usándolo de manera aislada y no dentro de la clase, usted puede ver que son en el código atributos privados. Si visualmente rápido, ya usted ve eso y dice, ¿ese campo de qué tipo es? Privado. Perdón. Entonces, básicamente aquí yo voy a establecer los siguientes parámetros. Voy a poner aquí un get. Y ese método get que yo voy a definir ahí va a ser el que va a acceder al valor de la propiedad. Entonces aquí yo nada más tengo que establecer return. Y ese return que estoy colocando ahí va a devolver el valor de quién. Cantidad de ruedas. Ya. Ojo, aquí vamos a definir las variables de dos tipos. Las variables pueden ser de lectura o de escritura. Pero si yo quiero que una variable pueda escribir y leer un valor, eso me quiere decir a mí que es posible un tercer tipo, ¿sí o no? Que es el de lectura y escritura, que define ambos métodos. Por ahora, mientras yo nada más defino este que está aquí en pantalla, el de lectura,
solamente las personas van a poder acceder a leer el valor. Ajá. Vamos a modificar el nombre de del campo aquí también en el constructor para que no nos dé error. Entonces aquí tampoco va así ya, sino que va underscore cantidad de ruedas. No se fijaron en ese pequeño detalle. Era que no habíamos cambiado el nombre en todas las partes. Entonces fíjense ahí, dentro de una única propiedad ya yo tengo encapsulado mi método get, pero no solamente me va a bastar con el método get, sino que yo voy a poder hacer aquí el método set encapsulado dentro de la misma propiedad, el set. Y aquí en vez de un return yo simplemente voy a decir que this es igual a un valor especial que recibe ese método. Todo esto se hace de manera encapsulada y oculta al usuario. Eso es una cosa que se llama principio de ocultación en programación orientada a objetos, que muchas veces usted puede tener acceso a las cosas pero no saber necesariamente cómo funcionan a lo interno. Cuando estamos encapsulando campos en una propiedad, estamos haciendo justamente eso, cumpliendo con el principio de ocultación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dentro yo le voy a asignar este valor especial que se llama value. Entonces, value no es un valor que yo estoy declarando, estoy definiendo, sino que está comprendida desde dentro del ámbito de ese tipo de dato especial que se llama propiedades. Está definido a lo interno del Net Framework ese valor. No lo definimos nosotros en ninguna parte. Hay un valor con ese nombre. Nosotros no hemos definido eso. Entonces, fíjense cómo funciona esto. Aquí bajo una misma propiedad ya yo tengo los dos métodos que yo hice anteriormente encapsulados. ¿Sí o no? Aquí dentro yo puedo hacer exactamente lo que hice anteriormente. Lo puedo validar de la misma forma. ¿Se acuerdan? No lo voy a hacer porque ya lo vimos. Todo el mundo sabemos cómo se hace, ¿verdad? Entonces, ya si yo voy aquí, yo puedo leer y escribir el valor de la variable, pero sin ninguna condición, porque no le pusimos ninguna condición. Entonces aquí yo voy a decir, ya no, fíjense que ya no necesito recurrir a los métodos, sino que voy a acceder a las propiedades. Ojo, las propiedades son métodos, pero se accede a ellas como si fueran campos. Eso es muy importante reconocerlos, pero se trata de métodos. Cuando yo le ponga en el examen, ¿qué usted va a marcar? Y mire, creo que se van a salvar del examen porque ya son las 7:24. Así de cheposos son. Entonces, fíjense, yo puedo aquí ir y decir G.cantidad de ruedas y puedo decir que son 100. Puedo decir ahora mismo que son 100 porque no definí ninguna espérate, ¿qué pasó aquí? Ajá, cantidad de ruedas. Entonces, donde yo ejecuto aquí, ¡pap!, tengo 100 ruedas en un 4. Pero ¿qué estamos viendo? Que a través de la propiedad nosotros podemos leer y asignar el valor a la variable, ¿sí o no? Al campo que tenemos privado en la clase, pero a través de la variable, a través de la propiedad podemos asignarle y leer asignarle y leer su valor. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, como anteriormente, solamente quería que el usuario lea el valor y no lo modifique, ¿qué hago? ¿Quién me dice? Le quito el método set, o simplemente hago lo siguiente y pongo aquí, ya inmediatamente yo hago eso, me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo no puedo asignarle valor a la variable. Fíjense ahí, ¿dónde está dando el error? Cuando le asigno un valor. Ahora, si vuelvo de nuevo al 4x4 y borro esto completo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando ahora trato de cosas, fíjense que me da error en el mismo sitio.
Fíjense aquí, pap, me está dando error porque no puedo asignarle un valor. Solamente lee. Exacto. Ahora, como esto solamente lee, yo puedo utilizar esto de la forma simplificada. ¿Qué significa eso? Puedo decirle nada más get ahí y ya, más nada. Get. Cuando yo hago esto, sigue dando, déjame comentar eso, sigue dando el mismo problema aquí, porque estoy asignando valor y es una propiedad de solo lectura. Entonces, fíjense cómo yo a través con el método simplemente expuesto así, get, ¿verdad? Funciona. Entonces, ¿qué más tenemos que ver de eso ahí? Perfecto, pero miren qué pasa. Cuando yo utilizo las propiedades de esta forma, no estoy haciendo referencia al atributo del campo. Estas propiedades que no hacen referencia al atributo de campo se llaman propiedades automáticas, porque ese valor se maneja a nivel de compilación en un espacio que el compilador determina en tiempo de ejecución. Nosotros no sabemos dónde guarda el valor, lo que sabemos es que lo está guardando. Si yo quiero utilizar propiedades para que sean accesores a campos, necesariamente tengo que hacerlo de la forma que lo hice hace un momento, describiendo sus accesores get y set. Ahora, una forma simplificada de implementar propiedades es hacerlo a través de propiedades automáticas. Para razones de procedimientos que no necesiten valores que no necesiten validación, pues vienen útiles, ¿verdad? Porque simplemente definimos la propiedad y le asignamos y le damos el valor cuando querramos. No tenemos que, nos ahorramos el trabajito de tener que estar definiendo los campos cuyo valor van a acceder esas propiedades, porque el Visual Studio se encarga de hacerlo por nosotros de manera interna. De hecho, es muy común trabajar de esa manera a través de propiedades automáticas, por lo fácil que le es al programador escribir lo siguiente: prop, el tipo de dato de la propiedad, el nombre de la propiedad y ya está. Contrario a como lo teníamos que hacer anteriormente, que tuve que escribir public, INT, el nombre de la propiedad, los break, las llaves para delimitar la propiedad y cada uno de los métodos get y set con sus correspondientes llaves para establecer su bloque de código que se van a ejecutar en su llamado. Entonces, todo depende. No, es lo que digo. En este caso, ya cuando le quitamos la funcionalidad de asignación por medio del campo, ya se vuelve una propiedad automática en sí. Por eso ustedes se vieron que cuando lo ejecutamos salió un 0 y no salió un 4, porque se trata de valores diferentes. Ahí, cuando yo trato variables, propiedades automáticas, es el propio compilador que asigna el valor en un lugar en específico, no yo. Ahora, cuando yo hago mi propiedad no automática, sino a través de mis accesores definidos, ya, mis accesores get y set, como lo vimos, asignando y leyendo el valor del campo al que le estamos haciendo referencia a través de esa propiedad, pues ya ahí las cosas son diferentes. Y por eso me detuve a aclarar. Por eso dije que de forma simplificada, en vez de usted definir los campos, si no necesitan validación, que vimos que ya básicamente es para eso, si no necesitan validación, usted puede definir las propiedades automáticamente y ya tiene sus accesores. Y si usted quiere que una propiedad automática sea de solo lectura, nada más tiene que quitarle el set. Y si quiere que sea de solo escritura, le quita el get. ¿Entienden? Entonces ya todo el mundo aquí está claro con qué es un campo y la razón de ser de las propiedades. Porque dimos el ejemplo ahí paso por paso, cómo se hacen las cosas, por qué se hacen así. Ahora venimos con la gente que más me gustan a mí, nuestros amigos, los métodos. Todavía vamos a ir aquí.
¿Qué es un método? ¿Quién me dice? Ya hemos trabajado mucho con los métodos. ¿Quién me dice? Una funcionalidad. Una funcionalidad. Bloque de código. ¿Quién dijo eso? Wellington. Lo del bloque de código. ¿Un bloque de código? Definimos funciones. Básicamente, y de manera rudimentaria, un método es eso. Un bloque de código al cual nosotros le asignamos un nombre, le damos una firma, con la finalidad de llamar ese bloque de código en el momento que necesitamos ejecutarlo. O sea, es como el asunto que usted tenga que solicitarle un valor a un usuario. Vamos a decir, usted tiene una aplicación que hace operaciones de suma, resta, indefinidamente. Mientras el usuario está introduciendo valores, eso va a estar sumando, restando, la opción que el usuario elija. De hecho, yo creo que le puse una aplicación así de ejercicio. En esos ejercicios, muchos de ustedes tuvieron que escriba valor 1, escriba valor 2 muchas veces. Muchas veces, yo vi muchos casos que le hicieron así. Y de hecho no está mal, porque eso es lo que se necesita, ¿sí o no? Pero imagínese, usted tener que escribir 20 veces, 30 veces, algo que usted ya de por sí sabe, que cada vez que lo necesite lo va a tener que utilizar, pues resultaría útil que usted nada más lo escriba una sola vez. Y luego, simplemente cada vez que necesite pedirle al usuario dos valores, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo ya. Entonces, los métodos son una chulería. Porque aparte de que establecen las partes funcionales de nuestra aplicación, o sea, lo que yo quiero que una aplicación se haga, no se hace a nivel de clase. ¿Dónde se hace? A nivel de métodos. De hecho, la propia clase principal de toda aplicación tiene al menos un método principal. Si usted le quita ese método principal, aunque usted defina otros métodos, la bendita aplicación no funciona. Y es por eso, porque esos métodos tienen sus funcionalidades que son esenciales para que se ejecute la lógica de su aplicación. Entonces, existen dos tipos de métodos básicamente. ¿Cuáles son esos dos tipos de métodos? Los métodos que devuelven valor y los métodos que devuelven void. De hecho, todos los métodos devuelven valor. Solo que hay un tipo de método particular, que el tipo de dato que devuelve se define como void, que es un tipo de dato especial que no significa nada, no retorna nada. Entonces, me gustaría... Está sonando ese teléfono, que me le dé un poquito de carga. Bien, entonces le decía, todos los métodos devuelven un valor, solo que hay un tipo especial de método que no devuelve ni un entero, ni un string, ni un tipo de objeto definido por el usuario, sino que devuelve vacío, devuelve void. Entonces, ¿qué pasa? Los métodos que devuelven void son útiles para ejecutar procedimientos. ¿Qué significa eso? Una serie de sentencias que usted va a ejecutar de forma secuencial o condicionada, que simplemente van a cumplir con una funcionalidad y ya. No van a hacer más nada después de eso. Ahora, los métodos que devuelven valores, ¿cuándo son útiles? Necesariamente cuando usted espera un resultado de ese procesamiento. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo una operación que es la suma, a esa operación, a ese método, yo le paso dos valores. Pero cuando yo le paso esos dos valores, ¿qué yo espero? El resultado. Pues yo no la voy a declarar void. ¿De qué tipo la voy a declarar? Del tipo de dato que devuelva la operación, para que ya ahí mismo me dé el resultado. Entonces ya sabemos que tenemos dos tipos de métodos, pero desde el punto de vista del valor que devuelven, son dos ramas, ¿verdad? Pero ahora, desde el punto de vista de la herencia, existen también dos tipos de métodos. Estos son los métodos, y de hecho eso se puede hablar generalizado de todos los miembros de la clase. Existen los llamados miembros de instancia y los llamados miembros estáticos. Repito, miembros de instancia y miembros estáticos. ¿Qué significan cada uno de ellos? Sencillo. Aquellos miembros de instancia son aquellos que usted va a poder acceder a ellos cuando usted instancie un objeto del tipo de la clase. ¿Y cuáles son los estáticos? Todos aquellos que tengan especificada la palabra reservada static.
estos métodos no pueden ser accedidos por medio de una instancia de la clase, sino que se utilizan directamente haciendo una referencia al tipo de la clase, como ya hemos visto. ¿Se acuerdan? De todas formas, como hay tiempo, les voy a dar el ejemplo. Tenemos la clase 4x4. Vamos a suponer funciones básicas que debería ser un 4x4. La primera y más importante, ¿cuál sería? Encender. Vamos a definir aquí un public void. ¿Por qué void? No nos interesa ahora mismo que retorne nada. Entonces lo voy a dejar así. Le voy a llamar encender. ¿Por qué? Porque lo que esto va a hacer es un procedimiento interno, lo va a ejecutar, va a encender el vehículo. El vehículo que va a hacer, va a encender y ya. Cuando yo llame el método, ¿qué va a hacer el vehículo? Encender. Entonces, aquí sí me resulta interesante hacer lo siguiente. Declarar un campo de esa clase, o una propiedad mejor, para que podamos modificarla después. Una propiedad de tipo booleana. Ustedes saben cuáles son ese tipo de datos, ¿verdad? Sí. Aquellos que puedan almacenar solo uno de dos valores, o es verdadero o es falso. Entonces aquí yo le voy a decir, perdón, no te preocupes. Le voy a colocar aquí estado encendido. Por el nombre de la variable, ¿qué yo voy a entender? Si vale true, está encendido, y si está false, está apagado. Entonces, fíjense aquí dentro de este método, yo simplemente voy a venir y voy a decir que el procedimiento que voy a hacer es simplemente encender el vehículo. Encender igual a true. Vamos a ver aquí, me faltó algo. Encendido, ¿qué se llama? Cantidad de ruedas. Déjame quitarle el comentario. Perfecto. Entonces ya tenemos este método que yo acabo de crear. ¿De qué tipo es? No. De acuerdo a la herencia, ¿qué tipo es? Yo dije, definimos los métodos. Es un método de instancia, porque no tiene la palabra reservada static. O sea, los objetos que yo cree de ese tipo van a poder acceder a ese método. Por lo que yo puedo venir ahora a Jeep, que teníamos definido, ¿verdad? Aquí en Jeep yo puedo decir, déjame dejarle el comentario para cuando suba el proyecto ustedes puedan hacer prueba. Voy a decir que Jeep encender, y miren, ahí me deja encender el vehículo. De hecho, yo podría decir un mensaje que diga el vehículo está encendido, pero ya para la razón del ejemplo con eso es necesaria. Cuando yo llamo el método de encender, ¿qué hace? Que el valor del campo, ¿verdad? De la propiedad específicamente, exacto, devuelve true. Yo puedo comprobar si está encendido después de encender. ¿Cómo yo hago eso? Sencillo. Aquí yo le digo, ¿cómo se llama? Encendido. Encendido tu string. Y cuando le doy ahí, pop, ¿qué él me va a decir? True. Está encendido. ¿Por qué está encendido? Porque yo lo encendí. Si yo no lo hubiese encendido, ¿qué me dice? De hecho, no le asignamos un valor en el constructor por defecto, que debimos de habérselo hecho. Por defecto, el carro sale de la fábrica. ¿De qué forma? Apagado. Apagado. Debo ponerlo en el... Lo estoy poniendo donde no es. Es en el constructor. Aquí. Ahora sí, si yo no le digo que encienda, ¿cómo va a estar el carro? Apagado. De hecho, yo podría hacer eso más bonito y decir, si esta variable vale false, ponme ahí apagado. Si vale true, ponme encendido. Pero como ustedes son tan duros, entonces fíjense, este es un método de instancia, por lo que yo puedo acceder a él a través de una variable del tipo de la clase, o sea, un objeto que se creó a partir de la clase. Ahora yo voy a crear un método estático.
esto siempre va a devolver el mismo, es verdad, no me conviene hacerlo así, voy a hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer con el carro que no sea encenderlo y apagarlo? Vamos a poner frenar ahí. Oh, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Esto aquí. Que no tengo aquí definido. Eso lo hice para poder instanciar aquí, usar el método estático mensaje box, si no, no me iba a aparecer nunca. ¿Tubo o tubo? Entonces, bien, perfecto. Cuando yo ejecuto esto aquí no va a pasar nada porque no estoy llamándolo. Vamos a comprobar primero si me aparece en la instancia del... Voy a escribir aquí Jeep. Punto, ¿cómo se llama? Frenar. Pero no le puse static. Señores, ustedes me están dejando... Porque estamos hablando que es un miembro estático que estábamos creando. Entonces, cuando voy aquí, ¿qué pasa? Cuando yo llamo frenar, no me aparece. ¿Por qué no me aparece frenar? Porque ese no es un miembro de instancia de la clase, sino un método estático. ¿Y cómo se llaman los métodos estáticos? 4x4, punto, frenar. Exacto, directamente. Entonces, cuando ya yo lo ejecuto, fíjense que eso se está ejecutando cuando se crea el formulario, ¿sí o no? Cuando se está cargando el formulario. Por eso fíjense que me salió el mensajito incluso antes de que el formulario termine de cargar. ¿Tienen alguna pregunta con eso? La diferencia, ya vimos que los métodos, de acuerdo al tipo que devuelven, pueden ser... No, de acuerdo al tipo que devuelven, pueden retornar un valor o pueden ser void. Ahora, de acuerdo a la herencia, ¿verdad? Pueden ser de instancia o estáticos. ¿Qué más podemos decir de los métodos? Sus atributos. Los atributos de los métodos. Muy importante. Refrescamos el caso aquel de los pasos por referencia y pasos por valor. Y otro dato muy importante. El ámbito de la variable. Donde decíamos variables internas o locales y variables externas o globales. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a donde yo declare una variable, va a ser su accesibilidad. ¿Qué define la accesibilidad de una variable? Si podemos leerla y si podemos escribirla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro aquí, en esta clase, en 4x4, y defino una variable a nivel de la clase, esa variable tiene un nombre especial que es un campo de la clase. Todos estamos claros con eso, ¿verdad? Yo voy a declarar aquí una variable de tipo entero que voy a llamar X. Esa variable X, ¿desde dónde yo puedo acceder en la aplicación? En esa clase. Desde cualquier método de la clase yo puedo acceder a X. Sin ningún problema. Aquí yo puedo acceder a X. Aquí yo puedo acceder a... aquí yo puedo acceder a X. Y aquí puedo acceder a X. O sea, desde cualquier parte. Por ejemplo, aquí... Vamos a decir que X va a ser igual a 4 y no le puse public. Perfecto. Entonces, desde aquí, no es por eso, es simplemente que no le puse this. No importa que él hubiera estado public o como sea, ya él lo hubiera leído. Mira a ver si la puse en mayúscula. El estático, no le iba a
Ah, sí, que este es un método estático. En el otro que tenemos que poner lo que queremos hacer. Aquí. Porque no me interesa que ese valor sea estático. Simplemente estoy viendo visibilidad. ¿Por qué es necesario? Otra cosa que no se hacen a lo loco, sino que se razonan. ¿Por qué es necesario que yo, en un método estático, la variable que yo utilice o el otro método de la clase que yo llame en él tenga que ser estático? ¿Qué tiene que ver eso? No. Lo que tiene que ver es que al yo definir un método como estático, estoy diciendo que nunca voy a instanciar la clase para acceder a él, sino que directamente voy a usar el método a través del nombre de la clase. Entonces, un método estático es un método no instanciable, ¿verdad? No tiene ámbito dentro de una instancia. Ahora, una variable que yo no defina como estático solamente es visible a través de las instancias. Entonces, lo que es estático no se ve con lo que es instancia y viceversa. Entonces, los miembros de una clase, para verse entre sí, tienen que ser, de acuerdo a la herencia, iguales. O son miembros de instancias todos, o son miembros estáticos todos, para que puedan tener visibilidad. Pero aquí estamos hablando de visibilidad ya desde el punto de vista de dónde está ubicada la variable dentro de la clase. Entonces aquí yo la tengo en un método normal, un método que devuelve void y simplemente va a ejecutar un conjunto de acciones. Vamos a copiar este show message aquí y lo vamos a copiar aquí. Aquí lo voy a comentar. Y aquí yo le voy a colocar el siguiente mensaje. X es igual a más X. Entonces cuando encendamos el vehículo me va a aparecer ese mensaje que dice X igual a 4, ¿sí o no? Eso yo lo puedo hacer porque la variable X tiene visibilidad desde cualquier... No lo he encendido. Ajá. Eso yo lo puedo hacer porque... Aquí. Porque X es una variable que está declarada a nivel de clase, por lo que puede ser accedida por cualquiera de los métodos de esa clase. Entonces, ¿qué pasaría ahora si yo defino una variable dentro de ese método? Una variable que solamente va a estar dentro de ese método. Entonces yo vengo aquí en el método encender y voy a declarar otra variable. Esa variable va a ser de tipo entero, se va a llamar y y va a valer 4. Perfecto, aquí yo voy a crear otro método que va a ser público, va a ser void y se va a llamar comprobar. Y aquí yo voy a decir que y es igual a 5. ¿Por qué me está dando errores? Por el 4, vamos a quitar el 4. Dentro del método encender. Entonces no tiene visibilidad fuera de él. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Los métodos dijimos que son bloques de código a los cuales le damos una firma. La firma se llama este procedimiento que escribimos aquí, donde definimos el nivel de acceso, el tipo de datos que retorna y el identificador y sus parámetros de tenerlo. Ese procesito, esa partecita ahí, es lo que se llama la firma del método. Ahora, el cuerpo del método es lo que viene a continuación, que está delimitado entre los signos de llave de apertura y llave de cierre. Entonces, ya sabemos que si yo defino una variable a nivel de un método, no puedo acceder a él desde otro bloque de código dentro de la clase. Sin embargo, los bloques de código se pueden anidar. Yo puedo tener un bloque de código dentro de otro bloque de código. Existen los bloques de código anónimos. ¿Cuáles son esos? Que además tienen llave de apertura y llave de cierre. Nadie sabe cómo se llaman, pero es un bloque de código porque está delimitado por signo de llave. Pero hay bloques de código como lo establecen las estructuras condicionales y las estructuras de control. Dentro de este método yo voy a crear una condición. Voy a decir, si y es igual a 5, se va a ejecutar lo que va a estar aquí. Aquí adentro yo voy a escribir intz
es igual a 10. Z está dentro del método, ¿sí o no? Dentro del método, del mismo método que están las otras variables. ¿Sí o no? Sí. Pues aquí afuera yo voy a escribir Z es igual a 20 ahora. Z, pues, no quiere escribirme lo que yo quiero. Z es igual a 20. Pero no me deja. Pero yo puedo aquí usar a X o no. X es igual a 20. Ahí es que vamos. Lo que quería ejemplificar con esto es que, y ahí viene el nombre de variable interna y variable externa. Ese nombre de la variable se debe al acuerdo a la anidación de bloques de código. Como este bloque de código, el if, es interno al método, todas las variables que sean definidas en el método van a poder accederse dentro del if. Bien, estamos claros con eso. Ahora, si yo dentro de ese bloque defino una variable, no tiene visibilidad fuera de ese bloque. Ajá. Entonces ya vimos visibilidad cuando una variable global que tenemos definida aquí arriba, X, ¿verdad? Como esa variable es global, yo puedo acceder a ella dentro del bloque, hasta que yo quiera. Todos los bloques, a toda la parte, yo voy a poder acceder a esa variable, salvo los miembros que no son compatibles. Porque ya vimos que si yo tengo un método estático dentro de la clase, para yo poder utilizar esa variable dentro de ese método, ¿de qué tipo tiene que ser la variable? Estática también, de acuerdo a la herencia. Pero ya lo que tenemos que tener pendiente es cómo se maneja el scope en programación, que es como se llama eso, la visibilidad de las variables, de acuerdo en el lugar donde fueron declaradas. Muchas gracias, vayan bien. Ah, y hay preguntas. Vamos a detener el video. Ese video